Madre mía, gente. ¿Están listos para el salseo del bueno? Porque Andercel acaba de soltar la bomba. Y ojo que esta vez no es rumor, lo confirma ella misma. La verdad que Kerem Bürsin no quería que supiera sale a la luz. Uf, qué emoción. Seamos honestos, todos estábamos pegados a las redes, esperando cualquier señal, cualquier pista sobre esta pareja que nos robó el corazón. Y justo cuando pensábamos que ya estaba todo dicho, que lo nuestro era solo un capítulo cerrado, zas. Ande entra en escena y lo cambia todo. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que en una entrevista reciente, le preguntaron directamente por Kerem. Y en lugar de salir por la tangente, de poner esa carita de póker que tanto se aprenden las celebrities, ella fue clarísima. Dijo algo así como que, las cosas están mejor que nunca. Sí, han oído bien. Mejor que nunca. Para mí eso es una confirmación de manual, vamos. Ahora, piensen conmigo un segundo. Kerem es un tipo bastante reservado con su vida privada, ¿verdad? Siempre ha intentado mantener un perfil bajo, y si hubo una ruptura, seguramente él no quería que el mundo entero se metiera en su relación. Probablemente quería pasar página discretamente sin cámaras ni especulaciones. Pero Ande. Ella parece que ha decidido que ya es hora de dejar las cosas claras. Quizás para ella, esto de mantenerlo en secreto ya no tenía sentido, o simplemente, está feliz y quiere que el mundo lo sepa. Y lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces, las relaciones tienen sus idas y venidas. No es que se separen y punto final. A lo mejor después de un tiempo separados, se han dado cuenta de que lo suyo es especial, de que se complementan, de que hay química que no se va con el tiempo. Y eso es lo bonito, ¿no? Que a pesar de los baches, el amor pueda resurgir. Muchos decían que lo de ellos era solo marketing, pura fachada para la prensa. Que aprovechaban su fama para mantenerse en el foco. Pero, si esto fuera verdad, ¿creéis que Ande soltaría una declaración así de contundente? No tiene sentido. Si fuera un juego, sería más fácil seguir negando o dando respuestas evasivas. Pero ella ha ido de frente. Y eso me hace pensar que lo que dice es de corazón. Imaginen el revuelo que ha causado esto en Turquía y en todo el mundo. Las redes explotaron. Emojis por todas partes, mensajes de alegría, de sorpresa. Es que nos tienen acostumbrados a tanto drama que, cuando hay una buena noticia, la celebramos como si nos tocara la lotería. Para ser honestos, a mí me da la sensación de que Kerem, aunque fuera el más reservado, seguramente está encantado de que Ande haya aclarado las cosas. Porque al final, cuando hay sentimientos de por medio, ¿quién quiere seguir en la sombra? Seguro que él también estaba deseando poder gritarlo a los cuatro vientos, pero esperaba el momento perfecto, o quizás esperaba que Ande se sintiera cómoda primero. Lo que está claro es que esta pareja tiene una conexión que va más allá de la pantalla. Los vimos juntos en Love is in the Air y nos conquistaron con su química. Y fuera de la ficción, esa química seguía ahí, palpable. Por eso nos dolió tanto cuando anunciaron su separación. Parecía el fin de un sueño para muchos de nosotros. Pero ahora, resurge la esperanza. Y no solo esperanza, sino una confirmación directa de la protagonista. Andercel ha hablado y no ha dejado lugar a dudas. Está feliz, está con Kerem y las cosas van viento en popa. Y eso es lo más importante. Que ellos sean felices. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creéis que su reconciliación es una señal de que lo suyo es para siempre?